Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel Parada Cañón, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNAD. El día de hoy vamos a hablar acerca de movimientos rectilíneos uniformes. Nos vamos a apoyar en este simulador con el fin de hacer diferentes cálculos con este motociclista. Este motociclista básicamente va a recorrer durante 10 segundos, eh, va a desplazarse durante 10 segundos con una velocidad específica y una aceleración específica partiendo del punto cero, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a poder evidenciar dos cosas. Primero, la velocidad en función del tiempo, la posición del motociclista y la posición del motociclista en función del tiempo, ¿sí? Entonces vamos acá a reiniciar los valores, vamos a empezar con una aceleración de cero. El motociclista se va a mover a una velocidad inicial de 0.7 metros sobre segundos, partiendo del eje cero, partiendo del punto cero en el eje X. Entonces, cuando empezamos a generar la simulación, podemos evidenciar que el motociclista durante los 10 segundos se desplazó, en este caso, 8 metros. ¿Qué ocurre acá? Que el simulador realmente no está dándonos un valor exacto. Está mostrando una variación en la velocidad, haciendo que el desplazamiento por cada intervalo de segundo también varíe. ¿Qué es lo que debería pasar en este caso? Dado que no se presenta aceleración y la velocidad es constante, el motociclista por cada intervalo de segundo debería moverse 0.7 metros respecto al punto anterior. Entonces, cuando inició el segundo cero, el motociclista partió de la posición cero. Por ende, pues, cuando finalizó el segundo uno, el motociclista ya se había movido 0.7 metros respecto al punto inicial. Y así por cada intervalo de segundo, siendo que a los 10 segundos debió haber recorrido 7 metros, ¿sí? Porque 0.7 metros por 10 segundos me da 7 metros, ¿sí? Básicamente, eso es lo que demuestra un movimiento rectilíneo uniforme, que el motociclista o se desplaza, eh, hace un desplazamiento específico en unos intervalos de segundo, en un tiempo especificado, a una velocidad constante, lo que hace que haya un movimiento lineal en función del tiempo. Esto lo podemos visualizar aquí en este Excel de esta manera. Si nosotros aplicamos una aceleración de cero al, al movimiento que hizo el motociclista, vamos a poder evidenciar que durante los 10 segundos el motociclista siempre tuvo una velocidad constante. Y también, como les comentaba, la posición va a variar 0.7 metros en relación al punto anterior. Entonces, de esta manera podemos describir mediante un gráfico que hubo un movimiento lineal, rectilíneo, uniforme. Eso es lo que conocemos como movimiento lineal, rectilíneo, uniforme. ¿Sí? ¿Qué ocurre aquí? Básicamente, en el eje X se describe el tiempo y en el eje Y se describe la posición de nuestro motociclista. Esto es lineal dado que incrementó de acuerdo a cada segundo en un intervalo que siempre fue constante, ¿sí? Por eso se visualiza de esta manera, lineal. Pero ¿qué pasa cuando a nuestro motociclista en el simulador le aplicamos la aceleración? Vamos a aplicar una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado y vamos a evidenciar que el motociclista empieza se desplazó más, empezando por ahí, ¿cierto? El desplazamiento final del motociclista fue de 106 metros con 50. Como les decía, esto es un acercamiento, es una aproximación, dado que la variación de nuestra velocidad se está presentando desde el inicio. Es decir, no son 0.7 metros específicos, sino acá son 0.72, acá 0.71, acá 0.69, y así va habiendo una pequeña variación en la velocidad de nuestro motociclista. Pero si recurrimos a nuestro Excel, que ya maneja las fórmulas,
y miramos nuevamente que al aplicarle la aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, vamos a evidenciar que la velocidad del motociclista empezó, eh, empezó a incrementarse en un intervalo de 2 metros respecto a su posición anterior. Y asimismo, como el motociclista empezó a tener una velocidad diferente por cada intervalo de segundo, hace que al final el motociclista eh, tenga un desplazamiento mucho más grande que cuando presentamos una velocidad constante. Adicionalmente a esto, pues podemos visualizar que la velocidad, pues, en función del tiempo, ya no es, ya es lineal, ¿sí? Como sería movimiento uniforme, rectilíneo uniforme, empezó a incrementar, ¿sí? Pero si miramos la posición de nuestro motociclista en relación al tiempo, vamos a descubrir que tenemos una parábola. Esta parábola se da debido a que ya no es un movimiento lineal, sino que en función al tiempo, el desplazamiento del motociclista empezó a variar. Y esto es porque aplicamos aceleración por cada intervalo de segundo, haciendo que nuestro motociclista al final recorriera 107 metros. Básicamente, esta es la explicación a estos dos ejercicios, uno donde manejamos una aceleración, otro donde su aceleración es cero, pero como pueden ver, la velocidad constante, la velocidad siempre se mantuvo constante, siempre fue 0.7, o sea, utilizamos la misma velocidad para los dos ejercicios, sin embargo, de acuerdo a su aceleración empieza a variar dicha velocidad. De esta manera, pues podemos describir básicamente la posición de nuestro motociclista en relación al tiempo. Como, como estábamos partiendo de un movimiento uniforme rectilíneo, pues la posición del motociclista varió 0.7 metros por cada intervalo de segundo respecto a la posición anterior. Pero cuando se le aplicó aceleración, pues, la posición empezó a variar respecto a la velocidad de nuestro motociclista, la cual también empezó a variar de acuerdo a la aceleración que aplicamos. Y acá podemos visualizar que al final nuestro motociclista tenía una velocidad de 20,7 metros sobre segundo en el intervalo 10. Y entonces, básicamente, pues esto es un resumen. Acá podemos visualizar que la aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme siempre es cero, mientras que la aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado siempre es constante y mayor a cero. ¿Sí? Y de esta manera, pues, es que resolvemos este ejercicio. Muchas gracias. Hasta luego.